Buenas noches, estamos en Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor en Bogotá, Colombia. Joel, buenas noches. Buenas noches. Por favor, entonces siga adelante con su explicación. Ok. Estábamos en nuestra cuarta tertulia sobre Agustín. Hemos llegado a las controversias y los libros de Agustín. Desde el 396 hasta el 430, cuando se murió, él fue pastor en Hipona, donde murió cuando los vándalos estaban por invadir la ciudad. En todo ese tiempo de ser pastor, pues estuvo metido en controversias teológicas, como vamos a ver, por la situación en que se encontraba en África. La primera controversia que él tuvo tuvo varias que no vamos a mencionar, pero de las tres mayores que vamos a mencionar, la primera fue con el donatismo. Habíamos hablado un poco del donatismo la vez pasada, pero vamos a explicarlo un poco más hoy. El donatismo toma su nombre de un hombre que se llamó Donato, y él fue un pastor en Cartago. Cartago fue la capital de toda esa provincia de Numidia, en donde estaba también el pueblo natal de Agustín e Hipona, donde él pastoreaba. La controversia que siempre surgió después de una persecución, en esta instancia la gran persecución, pues la gente se partía en dos lados, solía tomar un lado u otro, el lado del rigor y el lado de perdonar a la gente que falló durante la persecución. Siempre hubo estas dos cosas. En la gran persecución, en esta región de Numidia, este hombre, Donato, tomó el lado del rigor. Y él dijo, toca separarnos de aquellos que restauran pastores lapsos, porque ellos ya no pueden ser pastores y están contaminando a la iglesia. Están quitando la bendición a la iglesia de Dios. Están deshonrando a los mártires que sufrieron y murieron por Cristo con esta gente que lo negó y luego los ponen otra vez de pastores. Y dijo Donato, además, el bautismo que hacen en esas iglesias ya no cuenta por ser contaminado. Entonces él dijo eso en los primeros años del siglo IV, 311, 313, algo así. Y él dijo, todos esos lugares donde tienen un pastor así, pues están contaminados y no hay que... Y ya no son buenas iglesias. Entonces, a medida que pasa el tiempo, pues se va esparciendo la contaminación, porque todos están metidos ahí en lo mismo. Para él, para Donato, la única iglesia pura para el donatismo es la de África. O sea, la de su región nada más, ya que las demás no se separan de los que admiten pastores lapsos y por consecuencia quedan contaminadas. La iglesia pura es la única que puede dar un bautismo genuino, es donde están los verdaderos cristianos y solo se encuentra eso en África. Entonces, si alguien quiere venir de esas otras iglesias a nuestras iglesias, dicen los donatistas, vamos a volver a bautizarlos. Por si vienen aquí, así sean diáconos, así sean pastores, gente cualquiera. Y todo lo demás en estas iglesias era igual. Todo lo hacían igual, solo que ellos pensaban que las demás iglesias no eran puras como ellos. Y entonces ya no era cristianismo, y solo ellos eran los verdaderos cristianos. Ellos no se separaron por alguna doctrina, ¿sí? Claro, eso afectó la doctrina de la eclesiología, de la iglesia, pero no es en el principio una separación doctrinal. Fue una separación por una práctica. Entonces, eso es lo que está sucediendo con los donatistas. Por el hecho de que en otras iglesias ordenaban pastores, por el hecho de que en otros lugares ordenaban pastores que habían fallado durante la persecución, ese es el tema. Solo que llevaban también algo de la cultura africana de esa parte del mundo en ese tiempo, como en reacción al resto del mundo, ¿sí? Si no van a ser como el resto del mundo, pues van a tomar sus ideas de su cultura local. Una cosa que hacían era hablar púnico, que era el
dialecto, el idioma de esa región. No quiere decir que no hablen latín, pero en zonas rurales pues no se usaba tanto el latín, entonces ellos hablaban más el púnico. Entonces, estos donatistas llevaban algo de la cultura africana. Algo era el idioma, que hablaban un idioma diferente, no todos, sí. Por ejemplo, Agustín es de esa región y él nunca aprendió, parece, el púnico, o no aprendió mucho del púnico, sabía algo de él, pero su idioma era el latín. Pero en muchas zonas rurales, pues no se usaba tanto el latín y se usaba el púnico, entonces eso lo toman como lo suyo, ¿verdad? El rigor también de su posición, el rigor que quieren ejercer ante el resto de la iglesia se presta a una retórica, una forma de hablar, de rigor, rigurosa. Hablan duro. Y este hablar duro también se presta a una conducta dura. Hasta llegaron a usar violencia los donatistas y no siempre se distanciaban bien de ella. ¿Qué hacían? Algunos entraban a las iglesias de los católicos, los cristianos que están en comunión con el resto del cristianismo del mundo, entraban a sus iglesias, tomaban las mesas de la Santa Cena y las rompían sobre la cabeza del pastor. Eso lo hacían como por castigarlo. Usted no es un pastor puro, usted no está haciendo lo debido, y le rompían la mesa en la cabeza. O a veces les echaban cal y vinagre, llegando a veces a enceguecer a algunos de los pastores. Entonces hubo violencia. Eso es parte de la cultura del norte de África, sí. O sea, esto no se ve que se esté dando en el resto del mundo, lo hacen los donatistas. Y es parte de pues, su hablar duro que conduce a una conducta dura. Otra cosa que sucedía es que algunos huían, de las personas en las buenas iglesias, en las iglesias en comunión con el resto del cristianismo, huían al donatismo para evitar la disciplina en sus iglesias. Y eso es un fenómeno que siempre se va a dar cuando existen alternativas. Si unos pastores le dan una disciplina a alguien por una razón legítima y buena, puede ser que esa persona diga, no, pues me voy a otro lado. Y eso es lo que sucedió con el donatismo. Algunos fueron al donatismo pues para evitar la disciplina en sus lugares. Y supongo que algunos huyeron del donatismo porque ahí solían ser más duros. Es decir, Joel, el donatismo era fuerte casi, digamos, en la disciplina con sus miembros y también era fuerte en la cuestión con sus pastores. Era fuerte en contra de los que oponía. Supongo por eso que eran fuertes con los suyos. Exacto, entonces ellos, digamos, tenían estas prácticas que nos acaba de mencionar con los pastores de su congregación. No, con los demás, sí, o sea, rompían mesas sobre las cabezas de pastores que no eran donatistas. Con los que no eran de su misma congregación. Pero la disciplina sí era una disciplina fuerte con los de sus propias congregaciones. No, ahí lo que estoy diciendo es que habían quienes huían al donatismo de las otras iglesias por el motivo de ser disciplinados dentro de sus iglesias. Supongo que por ser de mucho rigor también eran pesados con la disciplina, pero tampoco se distanciaban de los que rompían mesas sobre las cabezas de otros y los deben disciplinar. Entonces quizás no eran tan fuertes, pero es que era gente fuerte, hablaba duro y yo supongo que también hacían disciplina dentro de ellos mismos dura. Bueno, muchas gracias, Joel. Sigamos entonces. Ok. Entonces eran una secta, eran una forma extrema de llevar las cosas a un extremo con su rigor, dentro del cual había otro extremo, ¿sí? De los extremistas había un extremo, siempre los hay. Estos extremistas del donatismo se llamaban circunceliones. Eran bandas fanáticas de donatistas ambulantes que buscaban las tumbas de los mártires en cualquier pueblo que estaban para honrarlas debidamente y las pintaban y ahí hacían sus cultos y tenían una reputación de violencia y terror, ¿sí? Porque eran gente fuerte, eran fanáticos como campesinos y son el extremo ya de los donatistas que son un extremo
y entonces eso era muy pesado, los circunceliones. No sé si alguno de nuestros oyentes alguna vez ha leído el libro de es Mario Vargas Llosa, que se llama, creo que La Guerra del Fin del Mundo, se llama, o La Guerra de 1000 años, algo así, de un fenómeno en Brasil, cuando se volvieron fanáticos religiosos unos campesinos en Brasil. Es muy interesante el libro, pero lo que describe es muy parecido a este fenómeno del cuarto y el quinto siglo en el norte de África. Los circunceliones son gente dura, son gente pobre, son gente fanática que realmente no razona sobre lo que hace, pero tiene un fanatismo de su religión, y andaban por las veredas con violencia y terror, limpiando y arreglando las tumbas de los mártires. Entonces, esa es la situación en África del Norte. Por su postura de rigor ante los lapsos, se prestaban al culto de los mártires, ¿sí? Los lapsos habían fallado a Cristo, los mártires habían sido mantenido con éxito su testimonio. Entonces ellos no querían fallar a los mártires y los honraban y se identificaban con ellos. En esos tiempos ya no hubo persecución oficial para mantener la idea del martirio, ¿sí? En el imperio no se perseguía. Algunos en Egipto y otras partes más al norte, en esos días, huyen al desierto buscando apartarse del cristianismo regular, ¿sí? Porque ya vieron que el cristianismo se había vuelto pues bastante regular y querían vivir con mayor devoción y mayor rigor. Es un impulso el de los que están huyendo en Egipto, los que están saliendo al desierto a ser eremitas, a vivir solos como ermitaños. Es un impulso parecido, pero es menos activista que la del donatismo o los circunceliones, y es más reflexivo lo que está ocurriendo en Egipto. Pero en Numidia, el donatismo busca condenar el estado de la iglesia que está aliada ahora con el imperio, porque es la religión del imperio, y se vuelve como una iglesia en huelga o en protesta. Los donatistas también eran premilenialistas. Y nunca falta cuando hay algo así que la gente se enfoque en la escatología. En este caso se enfocaron en la escatología de forma como premilenialistas, ¿sí? No les llamaban en ese tiempo premilenialistas, pero tenían ese tipo de pensamiento. Arrancaron pensando que la apostasía general del fin había comenzado. Miren lo que ha sucedido a toda la iglesia. Y entonces así arrancaron. En estos tiempos, ya en la vida de San Agustín, hace 100 años que ya existen los donatistas. Entonces ya llevaba mucho tiempo. Así habían pensado en el principio y ahora siguen con todos esos pensamientos apocalípticos. Y ellos pensaron, el imperio es una ramera, el imperio es el anticristo, se va a acabar el mundo. ¿Y quién va a quedar fiel? Solo nosotros los donatistas aquí en esta región de África somos los únicos buenos cristianos. Entonces, es un problema de una localidad africana con la cultura e idioma de una región. Y está apartada del mundo mayor grecorromano, ¿sí? No en todo, no aislada, pero en algo apartada. Quizás es como, digamos, quizás Cartago es como Villavicencio y Numidia es Caquetá, ¿sí? Esa zona pues tiene conexión con Colombia, pero también los llanos pues es su propia zona y es algo, tiene su cultura y es distinta, ¿verdad? Aunque es del mismo país. Así quizás era Numidia en África dentro del imperio. Entonces ellos tienen una cultura e idioma de su región y un parecer algo diferente al resto de los cristianos. Es un problema de los sacramentos y del orden en la iglesia, ¿sí? Por el bautismo y también por la Santa Cena. Ellos dicen todos los demás más en la Santa Cena bien. Ellos dicen somos los verdaderos y únicos cristianos y muy pronto se va a acabar el mundo. Y fue un problema exagerado por la violencia que usaban los donatistas. Y luego el imperio los persiguió con violencia. Entonces hubo violencia de ambos lados, pero comenzó con el donatismo. En esta situación,
Los cristianos, les llamamos los católicos, porque católico, recuerden, quiere decir universal. Los demás, los católicos, fueron pocos en esta región de Numidia, pero tienen el respaldo de las demás iglesias del mundo, y el donatismo pues está ahí solo. ¿Cuál es la respuesta al donatismo? Sí, la respuesta que se da es que si la iglesia depende de la pureza de sus miembros y oficiales, no existe la iglesia, ¿sí? Si todos tenemos que estar puros, si todo tiene que estar puro, nunca va a existir la iglesia. Entonces lo que están esperando el donatismo es demasiado. ¿Qué garantiza que una iglesia es genuina y verdadera? ¿Cómo contestamos esa pregunta? La parte histórica es como lo hacían ellos. Pues por el conflicto con el gnosticismo, la iglesia, el de los cristianos en general, los católicos en ese tiempo, buscaban tres cosas: continuidad de liderazgo con los apóstoles, es decir, que los pastores que están trazaran su ordenación a uno que lo recibió de un apóstol. El apóstol Pablo puso este pastor en Éfeso, el pastor en Éfeso ordenó a este y luego ordenó a este, y ahora el pastor en Éfeso pues viene en esa cadena, por decirlo así. Y las iglesias que se empezaron pues vienen de una iglesia conectada en un momento con un apóstol por las misiones del primer siglo. Nuestros líderes, decían ellos, los que ofician, los que enseñan, vienen en esa cadena conectados al cristianismo original, ¿sí? Esa es la primera cosa. La segunda cosa que buscaban para identificar la parte histórica de que lo que es una iglesia genuina es el parecer de práctica y creencia con todas las demás iglesias, es decir, hacen sus cosas igual, creen igual, no creen cosas distintas como el marcionismo, no creen como los gnósticos que inventan cosas raras, no, tienen el cristianismo de siempre. Es decir, hay una fidelidad a la regla de la fe, una fidelidad a un parecer y una práctica y una creencia igual. Esas son las tres cosas: continuidad de liderazgo, parecer de práctica y la misma creencia. ¿Cómo podemos nosotros, si venimos a la actualidad, cómo podemos hoy garantizar que la iglesia es genuina? Pues continuidad con lo que siempre han creído los creyentes de todas las edades. ¿Podemos entonces ser bautistas si en la historia no aparecen hasta el siglo XVII? Sí, porque tenemos una continuidad, y eso es una razón por estudiar la historia, entender en qué somos iguales y por qué hasta el siglo XVII nos surgen bautistas, por decirlo así, con ese nombre y todo lo que nos caracteriza. Podemos ser cristianos en continuidad con un monje, como lo fue Bernardo de Claraval. Sí, lo podemos hacer. Por eso estudiamos la historia, para entender ese momento. Y a medida que avancemos en esta larguísima tertulia que nos estamos echando, pues vamos a tocar la situación de Bernardo de Claraval. Vamos a llegar al siglo XVII y de pronto hablar de los bautistas y su historia un poco más y entender esas cosas. Debemos en nuestra historia buscar rasgos bautistas en Agustín, pues debemos entender que el cristianismo que tenemos en común se encuentra en Agustín, aunque no le podemos llamar un bautista como nosotros. Fidelidad, también buscamos no solo continuidad, pero fidelidad a la suprema autoridad que es Cristo, quien nos enseñó a través de sus apóstoles, a través de quienes nos dio el Nuevo Testamento, y somos fieles a lo que ahí se enseña. Y por el uso debido de credos y confesiones, yo creo, que detallan cómo interpretamos la Escritura y cómo lo han hecho cristianos a través de las edades. Usamos esos credos, como el credo de los apóstoles, el credo de Nicea, el credo de se me olvidó cómo se dice en español, de Calcedonia, y las confesiones protestantes del siglo XVII en adelante. Esas nos conectan también con lo que es la iglesia genuina, lo que siempre ha sido. Bueno, pero ¿qué hizo Agustín ante los donatistas? Él los opuso con argumentos, escribió
debatió con ellos, dijo, ustedes están locos, la iglesia en todo el mundo, ¿cómo va a estar toda impura? Así no es, eso no es lo debido, arrepiéntanse, regresen a comunión, que todo lo demás lo hacemos igual, solo este punto lo tenemos disputado. En el año 411, 100 años después de que arranca el donatismo, hicieron un concilio y vino un oficial del imperio y dijo, hagan diálogo entre los donatistas y los católicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque por la violencia, que era asunto del imperio. El imperio tenía que guardar el orden social y había esa reputación de violencia, los donatistas echando cal y vinagre, rompiendo mesas. ¿Qué está pasando? Y este es un imperio en el cual el emperador es un cristiano, entonces él quiere que todos sean cristianos igual que él, porque habían tenido las batallas con los arianos y los cristianos ortodoxos y habían resuelto esa pelea, entonces dicen vamos a resolver ahora la pelea de los donatistas. Toda la vida es asunto del emperador, porque él es emperador de todos los suyos en todos los aspectos. Ellos no separan, no hay libertad de culto, no separan la religión. Entonces el emperador dice, ¿cómo que son cristianos y dicen que yo no soy cristiano? Entonces a él le importa esto y manda un oficial, manda que hagan un concilio. Los donatistas, muy tercos, no se dieron nada, ¿sí? Pues ya llevan 100 años haciendo eso. ¿Qué van a ceder? Y el resultado es que el imperio dijo, listo, vamos a perseguir a los donatistas porque son tercos. Y eso me parece a mí un error. No he leído que digan en ese tiempo que fue un error, pero me parece un error porque los donatistas se glorían en la persecución, ¿sí? Tienen culto de los mártires y ahora los van a volver mártires. Eso es volverlos más donatistas. Pero esto es lo que sucedió. Agustín, que al comienzo se opuso a la persecución, dice no hay que usar fuerza contra ellos, vamos a razonar. Pero vio que la persecución realmente logró reducir los números de los donatistas. El donatismo era como la religión mayor de esa región. Entonces la muchedumbre estaba con los donatistas, pero cuando se volvió pesado, pues muchos que no eran realmente donatistas de corazón, supongo, se salieron. Y eso vio a Agustín que sí funcionó. Muchos empezaron a llegar a las iglesias de los otros, de los que llamaríamos católicos en ese momento. Y entonces él dijo, no, hay que buscar razones para apoyar a esta persecución. Y es lo que hizo. Agustín cambió de parecer y apoyó la persecución. Y dio, por ejemplo, el versículo de Lucas 14:23. Hay una parábola. El rey manda que sus siervos traigan a sus invitados. Los invitados dicen, no, es que no queremos venir. Entonces él dice a sus siervos, salgan a las calles, inviten a cualquiera. ¿Y qué hay que hacer? Forzarlos a entrar. Eso es lo que dice en Lucas 14:23. Fuérzalos a entrar. Y entonces dijo Agustín, listo, eso es lo que hay que hacer con estos donatistas. Forzarlos a entrar con los soldados del imperio. Porque él estaba cansado, yo creo, de lidiar con esa gente. Eso no estuvo bien, pero eso es lo que hizo San Agustín en ese momento. Y los donatistas no se erradicaron. Sigue el donatismo duro de los más cometidos, pero disminuidos. Y en la conquista musulmán que se llevó a cabo en el VII siglo, desaparece el donatismo. No sé por qué, pero ya ahí desaparece y ya no existe después. ¿Qué resultó del conflicto donatista? Pues el donatismo rebautizaba a la gente. Los volvía a bautizar, aunque tenían buen bautismo en otra iglesia, porque si esa iglesia es impura, el bautismo no cuenta. Por eso fue muy sospechoso en la Reforma el fenómeno anabaptista, ¿sí? Los anabaptistas volvían a bautizar a la gente y los reformadores magistrales, los que eran padres bautistas, dijeron, eso es como el donatismo, ¿sí? Y el anabautismo pues tenía enfoque escatológico y eran enfatizados sobre la pureza, entonces el anabautista por eso fue un fenómeno muy radical para muchos en la Reforma, porque se parecía al donatismo que habían estudiado
en la historia de la iglesia. Y por eso a veces hay una pregunta. Sí, tenemos una pregunta. ¿Se puede decir que el donatismo fue el primer cisma de la iglesia? No, porque hubo antes algunos que no hemos mirado por causa de la persecución, pero es una de las tempranas, ¿sí? De los primeros siglos. Muy bien, entonces les animamos. Ya estamos terminando hoy por problemas de sonido. Joel nos va a hacer la explicación unos 5 minutos más, así que por favor aprovechen si tienen alguna pregunta y disculpen si han visto que el sonido a veces por un momento se va, pero vamos a tratar de seguir mejorando en esa parte, arreglándolo. Siga, Joel, por favor. Ok. Entonces, por el fenómeno en la reforma del Anabaptista y pues lo que sabían ellos del donatismo, a veces nos ven a nosotros los bautistas como fanáticos y algo igual, ¿sí? Y hasta este día a veces yo he encontrado en gente reformada presbiteriana, por ejemplo, que si uno es bautizado antes de ser creyente, pues nosotros los bautistas vamos a querer darle bautismo cristiano, que es que uno se bautice después de ser creyente, ¿sí? Porque creemos que así lo enseña la Biblia. Pero a veces ellos ven eso como un tipo de donatismo, ¿sí? Porque pues estamos diciendo que su bautismo no cuenta. Hay que entender cuando hablamos, si eso surge, y cuando hablamos con ellos, que ellos lo ven como una práctica donatista, y es bueno distinguirlo. Hay que explicar que no se trata de ser bautizado por una jerarquía pura, ¿sí? Que en eso somos diferentes al donatismo. No decimos que después el pastor no fue puro, entonces no cuenta el bautismo, ¿no? No se trata de despreciar al hermano presbiteriano o luterano o anglicano, no se trata de eso, ¿sí? No bautizamos porque decimos, ustedes son impuros. No, se trata de aplicar lo que entendemos claramente, lo que enseña la Biblia sobre el bautismo, que solo se debe bautizar a creyentes, que si uno no es creyente, pues no es bautismo, ¿sí? Y bautizar a uno que se bautizó cuando era un bebé no es rebautizar, es darle bautismo cristiano. Lo digo porque en los círculos en donde estoy, a veces la gente habla como si nosotros los bautistas somos donatistas. Y eso no es el caso, es algo diferente. Pero el donatismo sí fue un problema, se involucró a Agustín, entonces todos lo estudian. Y como nos muestra esa pregunta que me acaban de hacer, ¿sí? La gente no sabe de otros fenómenos parecidos y a veces piensa que este es la única instancia de algo así, entonces todo lo que es así es parecido. Los bautistas son donatistas, aunque no es la verdad. Una pregunta interesante. Perdón, Joel, tenemos otras preguntas. La primera es la siguiente. Felipe nos hace la siguiente pregunta. Nosotros, las iglesias bautistas, bautizamos a las personas que vienen del catolicismo romano. ¿También debemos hacerlo si vienen bautizadas de las iglesias presbiterianas? Pues el parecer depende. Si fueron bautizados después de ser cristianos, yo, por mi parte, si fueron bautizados antes de convertirse, obviamente sí, porque eso no es, o sea, los bautistas creemos que hay que bautizar a alguien que es un creyente, eso es bautismo. Si no es un creyente, no es bautismo. De hecho, a veces hay personas que han sido bautizadas en iglesias carismáticas, por ejemplo, y no tenían una conciencia real de pecado, o fue una actitud de un momento sin comprensión del evangelio, y las mismas personas piden bautizarse porque ya entienden realmente lo que era el evangelio. Sí. Entonces, eso pasa. Entonces, aún con mayor razón, cuando son niños que han sido bautizados. Segunda pregunta. Uh-huh. Esta situación con el donatismo, ¿será que fue también sirvió para que en África
entrarán más fácilmente otro tipo de religiones? He leído en un historiador que dice que le parece que la conquista musulmán tuvo más éxito en estos lugares porque no hubo un cristianismo bien consolidado. Y entonces, por ejemplo, en estos lugares, en Numidia, no sobrevivió realmente ningún cristianismo. En Egipto sí sobrevivió un tipo de cristianismo que sigue hasta hoy día. Como vemos recientemente, estuvieron bombardeando, explotando a los cristianos en una de sus catedrales ahí en Egipto. Es una forma de cristianismo que no es ni católico ni es protestante, pero es nativo a ese lugar que ha seguido a través de las edades. Pero en Numidia parece que realmente no existió. Entonces el donatismo, el partir en dos, el cristianismo, hizo que cuando llegaran los musulmanes realmente se erradicó todo cristianismo que ahí había. De hecho, la hermana Marta, que es la que hace la pregunta, dice que si eso facilitó la entrada de los musulmanes, también complementando la pregunta. Otro hermano pregunta que si en lo esencial los donatistas creían en la salvación a través del Señor Jesucristo. Sí, yo no dudo que ellos eran cristianos con una peculiaridad. No creo que se tilde como herejía. Nadie dice los donatistas son herejes, son una secta. O sea, se apartan de los demás, pero sin dejar su práctica y su creencia es igual. Agustín va a usar libros que ellos escriben sobre la interpretación de la Biblia para apoyarse, para escribir su propio libro, o sea, citando un libro donatista que dice, pues tiene buenas cosas sobre el estudio de la Biblia. Ellos, yo creo, creían como todos los demás cristianos en su tiempo que en Cristo solo había salvación. Ronald dice lo siguiente, ¿por qué podemos pensar que era una secta si tenía los mismos principios cristianos? Bueno, creo que Joel lo acaba de explicar, secta en el sentido de separación, ¿verdad? Sí, ahí depende de la definición de la secta. O sea, no son una secta como los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son otra cosa aparte. Si ellos dicen ser los cristianos, pero son herejes, como el arianismo, como el marcionismo. Pero aquí y les solemos decir una secta, pero aquí el sentido de secta es dentro del cristianismo separado. O sea, gente que tiene un pensamiento que ellos son los únicos buenos y los demás con los que son iguales, pues que no son la verdad, pero los demás los consideraban todavía cristianos, solo que cristianos en un error. Muy bien, hermano. Entonces podemos decir que, digamos, los donatistas, el enfoque de su sectarismo estaba más que todo en sus prácticas. Sí, pues en el hecho de negar que los demás eran una verdadera iglesia y por consecuencia práctica de bautizar de nuevo a gente que ya tenía bautismo cristiano. Listo, hermano, seguimos entonces. Pues ya con eso he dicho todo lo que queda de esa sección y guardamos lo del pelagianismo para la próxima. Sí, me parece perfecto. Pero vamos en 15 días, el próximo lunes no porque es festivo, pero en 15 días vamos a seguir con Pelagio y la controversia con San Agustín. Hoy tomamos el donatismo, como nos explicó bien el profesor Joel. Entonces ya nos tenemos un panorama un poco más claro de las controversias que tuvo San Agustín. Agradecemos a los hermanos que nos acompañaron. Qué pena, Joel, con esta situación de hoy, ¿no? Bueno, pero de todos modos llegamos al fin de la hora. Sí, y se escuchó, creo que se escuchó bien y se trató de manejar bien lo esencial, creo, por lo menos se logró escuchar. Joel, muchas gracias. De nada, gracias por esta oportunidad.
Hermanos, entonces que el Señor los bendiga. Mi nombre es Helber Conde y les despido en el Señor. Dios los bendiga.